Buenos días a todo el equipo de Contraportadas Radio. Como siempre, para mí es un verdadero honor pues traerle contenido valioso y que pues podamos hacer un uso eficiente de las leyes y aprovechar al máximo pues todo lo que está a nuestro alcance para que podamos disminuir nuestros riesgos y por vía de consecuencia aumentar nuestra rentabilidad, por supuesto, haciendo un uso eficiente de las leyes. A propósito de la pandemia, y de muchas reestructuraciones que se están viendo desde el punto de vista global, cada día es más común ver contratos internacionales, o sea, empresas de un país haciendo negocios con empresas de otros países. Debido a la virtualidad, pues eso definitivamente sienta a un presidente y agilizó mucho más pues este proceso de la globalización que ya teníamos años inmersos en él. Entonces, como esta situación ya está cada día más común, nos hace mucho sentido pues informarles tips o informaciones que pueden ayudarles pues a contratar de una mejor manera, tomando en cuenta aspectos básicos y fundamentales para que usted pueda pues avanzar en una negociación lo más protegido posible. En primer lugar, cuando contratamos con una empresa extranjera, al igual que aquí en República Dominicana, si contratamos con un tercero, necesitamos validar que ese tercero sea una persona capaz, exista la persona, ¿verdad? Y que realmente pueda contraer obligaciones en el comercio, pues de esa misma manera, ese due diligence que se hace aquí en República Dominicana para tú contratar con la contraparte, que normalmente le pide si es una compañía el registro mercantil más la cédula o el documento de identidad del representante, que obviamente debe de coincidir con lo que dice el registro mercantil, pues así mismito debe de funcionar con una contratación internacional. Lo primero es validar que si es con una empresa, pues pedirle el registro mercantil o equivalente. En otros países tienen nombres distintos, se llaman actas, NIE, o sea, tienen otras nomenclaturas, pero es básicamente un papel que dice cómo se llama la empresa, cuál es la cédula de la empresa, quiénes son los accionistas y quiénes son los representantes y cuál es el objetivo de la empresa. Entonces, con esa información más la documentación de identidad de la persona que representa, podemos ya tener un insight formal y validar directamente, incluso si queremos ir un poquito más lejos, directamente incluso con la casa que expide esta documentación, ya sea la Cámara de Comercio competente la IRS la Dirección General de Impuestos Internos competente, podemos validar esta información y con eso entonces ya asegurarnos de que estamos contratando con una persona que existe y obviamente que la persona que está firmando tiene la capacidad para obligar a esa empresa, porque de lo contrario ustedes saben las consecuencias. Una negociación puede devenir en ilegal o no surtir obligaciones legales y por supuesto pues caerse o generar consecuencias mucho más grandes. Mira, Nine, tú traes un tema extremadamente importante. No estamos como la pandemia, estamos todos en busca del moro perdido que se lo llevó, ¿verdad? El COVID. Nos abocamos conocemos a alguien que está en Estados Unidos, tiene una mercancía, yo lo voy a traer. O sea, somos prestos para hacer los negocios sin amarrar la parte legal primero. Correcto. ¿Cuáles son esos pasos, por ejemplo? ¿Hay que hacer un registro en el Banco Central bajo la ley 173 o eso ya está obsoleto? Eso no está obsoleto y eso es para representación de marcas. Una cosa es traer una mercancía un día y ponerla a la disposición de la venta, ya sea como mayorista o como detallista, y otra cosa es decidir representar una marca internacional que viene a la República Dominicana. Esos contratos de representación de marca y exclusividad son los que sí se recomienda que se registren en el Banco Central a los fines de poder demostrar a cualquier competidor de que esa mercancía solamente está autorizada para ser vendida por una persona definida. Entonces, eso en ese caso. Pero también está el caso en donde yo simplemente veo un lote de cualquier tipo de mercancía, me interesa traerlo a República Dominicana, pero yo necesito obviamente validar que esa empresa exista, que esa empresa realmente
esté en el comercio activa y representada por la persona que dice que está representando, definir en un documento en blanco y negro cuáles son los Incoterms, o sea, los términos y condiciones para importarla, para hacer la importación, hasta qué punto está mi responsabilidad, definir en blanco y negro cuáles son las responsabilidades y las obligaciones de cada una de las partes y, por supuesto, la firma. La firma es sumamente importante en países como, por ejemplo, Estados Unidos. Podemos hacer uso de DocuSign, que es una aplicación que promueve la firma digital. Sin embargo, en países como Guatemala, prácticamente DocuSign no tiene competencia. Legitimidad, exacto, Por no es lo tanto, la firma no sería tanto digital, sino hay un proceso un poquito más burocrático en donde yo tengo que ya legalizarla, apostillarla y enviarla al país de origen. esos contratos, uno, cualquiera de esos, obviamente tú estás hablando de casos ya puntuales de temporales, de negocios temporales, pero hay contratos, ¿verdad? Internacionales ahora, ¿verdad? Que se supone que van a regir el resto del año. ¿Cuáles son esas, además de tú verificar que es una compañía real, ¿verdad? Que no es una compañía fantasma, ¿verdad? ¿Qué otras cosas deben tomarse en cuenta a nivel legal? Que si la mercancía llega defectuosa, eso hay que debería ponerse un contrato o eso, ¿cuáles son aquellos puntos que son Sí, clave que debe eh, contener ese contrato? para nosotros clave es definitivamente, aparte de lo de la validación de la capacidad que tiene esa persona para contratar, y de verificar de manera profunda si es una persona que ha sido deudora, si es reincidente, si ha hecho malos negocios. En muchos países existen muy buenos registros para este tipo de cosas, en otros países no tanto, pero bueno, ya cada caso dependerá de cada país con que se va a contratar. Es importante las garantías. La especificación y el registro de las garantías es algo fundamental para nosotros a los fines de poder pues garantizar, valga la redundancia, pues el producto que estamos por importar. Y el tema de dónde se va a conocer cualquier tipo de reclamación es para nosotros también fundamental como parte legal definir desde el día uno, porque como nosotros estamos en un país y el suplidor estaría en otro, la pregunta del Ay, millón es ¿en dónde reclamo? ¿Cuál es la el legislación? arbitraje, el Y famoso ahí arbitraje. exactamente, normalmente, dependiendo de la legislación, porque de repente en Estados Unidos tenemos un aparato legislativo, en algunas jurisdicciones, porque no en todos los estados, tenemos un aparato legislativo bastante avanzado y eficiente, pero en otros países no necesariamente es así. Entonces ahí uno tiene que recurrir a lo que es un proceso privado, que se llama arbitraje, es un proceso judicial, en vez de con un juez ordinario, pues tú te vas a un juez privado, que es un perito en donde donde uno le paga honorarios a esa persona para que tome una decisión respecto del caso que se está conociendo. Y obviamente hay garantías de rapidez, de que el laudo, que sería la sentencia, adquiere la cosa irrevocablemente juzgada desde el primer día o desde el primer fallo, mejor dicho, diferente a la jurisdicción ordinaria, que hay apelaciones, etcétera. Entonces, nos parece que en esos casos el arbitraje internacional en una legislación independiente a ambas, por ejemplo, si yo voy a contratar en Costa Rica o en México y estoy en República Dominicana, una legislación independiente pudiera ser Miami, por ejemplo, en Florida, Estados Unidos, que pues es una especie de, no lo hacemos en República Dominicana, no lo hacemos en Costa Rica o en México, pero cada quien va a tener que poner un poco de piel en el juego, you have to put some skin in the game, como dicen, para que si pasa alguna situación, a ninguno de los dos nos conviene pelear. Evidentemente tendremos que buscar la manera de ser lo más eficiente posible y tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, creo que es saludable considerar arbitraje y en una jurisdicción independiente a una a la otra, como para que la negociación se pueda dar con mayores coherencias comerciales. Exacto, algo, un territorio neutro, para que ahí, Exactamente, ahí, exactamente. ahí, como quien dice, ninguno esté favorecido, la balanza se mantenga justa, ¿verdad? Pero obviamente
cualquier transacción debe estar avalado por un contrato, ya sea legal o por algún documento, un due diligence o una carta compromiso, pero no irnos a hacer negociaciones sin el debido respaldo legal, obviamente. Así mismo es. Otros dos tips que creo que son algo que tienen que tener los contratos es el derecho de auditoría. Por ejemplo, si estamos generalmente cuando hacemos contrataciones internacionales y como tú bien dices, la recurrencia puede darse. Entonces, en los escenarios de recurrencia, en donde nosotros necesitamos resultados y necesitamos evaluar y validar cómo va todo, las auditorías, o sea, la permisología de generar auditorías es algo que ayuda muchísimo a que la gestión comercial se fluya de la mejor manera posible. Por ejemplo, yo mando a hacer 500 postes de luz, por poner un ejemplo. Y obviamente ese proceso de entrega de esos postes de luz va a durar 5 meses, pero durante el proceso yo quiero tener el derecho de mandar a alguien mío para ver cómo está haciendo ese proceso de fabricación, porque me interesa validar la calidad y que se estén generando los esquemas y las gestiones de la mejor manera posible. Entonces el derecho de auditoría siempre es un tip legal que ayuda mucho a fortalecer y a tú también tener la tranquilidad de que en cualquier momento puedas pues generar una auditoría y una validación por tu propio peculio, por tu propio lado. Especialmente También para está el proteger la tema de la marca. Eso es bueno cuando tú tienes una marca ya reconocida y tú proteger tu marca y tu goodwill y tu reputación, imagen, que tú tengas una persona que te, ¿verdad? Y entonces ahí, hablando de la marca, pues el otro must to have en los contratos internacionales es justamente el tema de la propiedad industrial o intelectual. El registro de la marca. Y aunque no estemos operando en ese país de origen, como estamos generando algún tipo de maquila, algún tipo de fabricación, algún tipo de interacción con ese país, es sumamente importantísimo respaldar tu derecho de propiedad intelectual a los fines de evitar usurpaciones, porque ustedes saben que a veces El hay liderazgo. algunas mercancías que se desechan, entonces sin uno proponérselo salen al mercado y con su logo y con su marca y de repente entonces están pues haciendo negocios de manera ilegal con tus derechos. Aquí en República Dominicana existe el Banco Central para resguardar eso, pero así como uno tiene que resguardarse en su país de origen, también tiene que resguardar el derecho de marca o de propiedad en donde uno va a contratar, a los fines de evitar complicaciones legales, ¿verdad? En futuras. Entonces, Sí. en ese sentido, la cláusula de protección de propiedad intelectual y obviamente la diligencia de registro de la marca también son importantísimos. Ahí viene Ángel diciendo algo, que nos escribe Ángel diciendo que él trae de vez en cuando un producto de un suplidor, una creación, que él es exclusivo, él tiene un acuerdo, no tiene contrato, él dice que no tiene contrato, sino un acuerdo desde que los rige desde hace varios años. Entonces él habla de que él ha tratado de registrar ese nombre de esa marca, es una marca textil de vestimenta de una diseñadora, registrarlo en una API y ha sido imposible. Él tiene que pedir una carta de autorización a su, digamos que contraparte Bueno, para poder registrarlo. Miren qué pasa. Hace como 10 años a iPhone le pasó que cuando entró al mercado brasileño ya había una compañía que se llamaba iPhone. Y iPhone, o sea, la manzanita, tuvo que pagar grandes sumas de dinero para poder comprar literalmente el derecho de propiedad de la marca de Brasil. Porque lamentablemente los derechos intelectuales y de ese tipo de propiedades son territoriales. Por eso ustedes Ah, ven que todos los países tienen que tener su equivalente a ONAPI. Por lo tanto, si yo tengo una marca de India que la quiero traer a República Dominicana y dio la casualidad de que hay otra marca similar que se llama similar y ONAPI no la quiere registrar porque está colisionando con un derecho ya previamente existente, pues lo único que me queda es negociar con esa otra marca que me dé una autorización de registro, una no gestión de registro, ya sea pagándole dinero, comprando su buena voluntad, que lo hemos logrado, y hacer que ONAPI bajo esa carta de autorización del tercero, a quien se le estaría lesionando el derecho, bajo esa carta de autorización, entonces me permite hacer el registro.
Mira, y Esa es la recomendación que yo le doy, porque Ángel lamentablemente... Ángel dice que ese tigueraje dominicano se expande inclusive hasta las redes, donde uno ve comprando personas dominios que no le pertenecen para luego entonces poder negociar con ellos. Que tiene un amigo que ha hecho un dinerito registrando dominios y hasta hay dominios que son tan valiosos que hasta 10 y 15,000 dólares se ha podido embotellar. Sí, yo no diría que es tigueraje, yo diría que es una forma de comerciar, es una comprar una mercancía a precio de vaca Claro, muerta y venderlo caro, eso es eso es inteligente porque sumamente, de eso se eso es trata inteligente, exacto, eso es inteligente, me voy comprar un adelante, peso y vender a dos, eso exacto. es el comercio, el costo de la oportunidad, por eso es que Eso es casi igual que la bolsa de valores, o sea que para mí no es un tigueraje porque es totalmente legal, es una oportunidad. ahora, por ejemplo, lo que sí pasa mucho es que muchos abogados sí rayan pasan la línea de lo que es ético. Cuando, por ejemplo, supongamos, yo recibo un cliente que se llama Amarillo 123 y yo como su abogada digo, déjame registrar la marca Amarillo 123 porque yo sé que a esta gente le va a ir súper bien. Y mañana entonces yo quiera venirle a reclamar la marca. Eso sí es ilegal y eso es antiético. Pero no porque tú tengas una idea, hagas una lluvia de ideas y entiendas que ese nombre es un nombre atractivo y tú vayas y lo registres y mañana tú puedas sacarle rentabilidad porque alguien te lo quiere comprar, eso no tiene nada de malo. Linet, tú sabes que ese radio escucha que le escribió a Lara, dijo algo muy importante. Hablaba de ese acuerdo que tiene con esa persona o con esa marca o con ese suplidor, ese acuerdo de años trayendo ese producto. ¿En qué se diferencia ese acuerdo con el contrato como tal? Se puede hacer acuerdos internacionales, se puede quedar el acuerdo y es válido como el contrato, o hay algo que lo puede diferenciar. Sí, los acuerdos generalmente no suelen ser tan abarcadores como un contrato, entonces la capacidad probatoria o de estructura al momento de un problema puede ser más retadora y más difícil de, digamos, de validar que ese caso tiene capacidad o oportunidad de ganancia en un futuro. Eh, si es un correo en donde no se han definido Incoterms, en donde no se han definido garantías, en donde no hay una legislación de origen y eso está manga por hombro y la mercancía se quedó en alta mar y pasó una situación, o sea, se arriesga mucho la persona a que no tenga elementos suficientes como para poder llevar un caso contundente y si los tuviera, entonces, ¿dónde? ¿Cuál sería la legislación de persecución? En principio sería la del deudor, pero obviamente hay que ver si la del deudor es una legislación eficiente, porque no es lo mismo ir a juicio en Estados Unidos, en Delaware, que es una delicia, a ir a un juicio literalmente en Panajachel, en Guatemala. O sea, entonces ahí es donde vienen los puntos débiles de un simple acuerdo a un contrato ya con más formalidades y con más estructura y con capacidad de contratar o de obligar, porque también un acuerdo a veces no se deja claro quién es la persona que está contratando, no se tiene la documentación de identidad de esa persona. Hay muchísimos factores, porque un contrato obviamente mucho más riguroso y adecuado que un acuerdo. No, y a Pero veces obviamente la gente dice, bueno, pero que los abogados, yo siempre digo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ahí es donde está el problema, ¿no? Y aquí también nos escribe Ángel nuevamente de que a veces representamos empresas y hacemos contrataciones laborales y cuando tenemos esos problemas, que ya le pasó una experiencia, la empresa que él representaba enseguida lo hizo firmar desde que empezó a contratar, firmar un acuerdo de que todos los liabilities y todas las cosas de esas contrataciones que él estaba haciendo, aunque fueran para agenciar sus productos, no se le traspasaba a ellos. O sea que definitivamente hay que buscar un asesor legal.
Claro que sí. Bueno, pues de nuestra parte, cualquier asesoría, cualquier acompañamiento legal, de verdad que tenemos un propósito. Nuestro equipo tiene un propósito muy fuerte de poder generar un impacto dinámico y favorable para el mercado dominicano. Entendemos que el conocimiento es poder y que vale la pena pues tomar conciencia y avanzar coherentemente en el comercio y de manera justa. Pueden contactarnos en nuestro WhatsApp empresarial 829-649-8888 y en nuestras redes sociales como Legalitas RT. Muchísimas gracias, mi querida Linet, y nos consta que siempre estás ahí para nosotros cuando tenemos que hacer una consultica ahí un poquito rápida sobre algunos temas. Gracias, amiga Claro que sí, querida, estamos y aquí. que Papá Dios te continúe bendiciendo. Yo comentaba casi Amén. ahora en el chat, no voy a mencionar el tema en específico, pero en este tiempo tener un buen abogado es bastante importante para todos los desafíos que la vida de repente te puede presentar. Así que, Linet, gracias, que tengas feliz día y nos vemos la próxima semana. Igualmente.